Bien, vamos a entrar en un tema realmente que siempre genera pasiones. Por eso nos acompaña esta mañana la abogada especialista en Derecho de Familia, Ana Melisa Español. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Cómo no, buenos días. Gracias a ustedes. Y bien, vamos a hablar justamente acerca de las pensiones alimenticias. Creo que muchas veces lo hemos visto en diferentes medios de comunicación. Hemos visto a la Asamblea justamente también buscar las mejores opciones para legislar en cuanto a esta materia. Y vamos a iniciar, licenciada, conociendo un poquito acerca de cómo es que se establece una pensión alimenticia, cómo se saca el monto, qué es lo primero que se debe hacer. Mira, es importante que las partes, cuando estén ante un conflicto de cómo determinar la pensión de alimentos en beneficio de los niños, tengan la anuencia de que la pensión de alimentos es un derecho de los niños, no de la madre o el padre que custodia a ese niño. Entonces hay que partir por eso, de que es un derecho humano fundamental el proveer los alimentos y todas las necesidades a esos menores de edad que están a lo mejor dentro de un conflicto o una separación conyugal o simplemente ante una madre o un padre que tiene que ver la manera en cómo saca adelante a sus hijos. Entonces, la pensión de alimentos se debe determinar en básicamente vivienda, educación, salud, desarrollo integral y todo lo necesario para que el niño pueda crecer y vivir en un ambiente sano, que eso es el derecho humano que merece, ¿no? Y justamente estábamos conversando de ese hecho de que una pareja decide casarse con amor, establecer un hogar, vienen los niños, pero por situaciones que se dan humanas, este amor o esta relación se acaba. Y ahí es donde entra el conflicto verdadero, porque todavía hay sentimientos de cada parte y están los niños de por medio. Y yo creo que empiezan este tirijala en cuanto a yo tengo derecho, tú tienes derecho, yo tengo derecho, tú tienes derecho, pero dejamos de visualizar esos niños que son realmente quienes están teniendo una necesidad de desarrollo en educación, en hogar, en vivienda, en alimentación. Así es. Es que es importante para las partes cuando están dentro de un conflicto de esta índole, bajar el nivel emocional y objetivamente analizar cuáles son las necesidades de esos niños. Nosotros en la práctica profesional siempre recomendamos que se busquen métodos alternos antes de ir a la justicia, porque realmente los jueces de familia, los corregidores, las autoridades que están encargadas de velar o de manejar estos procesos de pensiones de alimentos, muchas veces no cuentan con todos los elementos probatorios necesarios para determinar una pensión adecuada en beneficio de los niños. Sin embargo, cuando las personas en su juicio sano, civilizadamente, buscan un método alterno, ¿qué quiere decir esto? Una mediación, una conciliación. Hay muchas alternativas en donde, es más, el órgano judicial ofrece a las partes para no incurrir en gastos legales excesivos, porque a veces las personas no tienen cómo pagar un abogado o no tienen tiempo por su trabajo para ir a un juez, a que el juez determine una pensión. El órgano judicial de forma gratuita ofrece también en sus centros de mediación esta oportunidad para que las partes acudan y puedan de una manera no litigiosa poder resolver el conflicto y verdaderamente suplir las necesidades de sus hijos. Que en efecto, como decía, a veces los jueces no cuentan con todos los elementos probatorios, una materia a veces que se torna muy técnica. Algo tan simple como es determinar una pensión o una cuota alimenticia mensual, a veces se tornan en pleitos interminables, y eso es lo que en el área del ejercicio del derecho puede ser irónico, pero el abogado responsable de familia debe procurar que la familia, los lazos familiares se preserven dentro de todo el conflicto, se preserven para que pueda ejecutarse ese tipo de materia, por lo menos ver cuáles son las necesidades de los niños de una forma saludable. Yo justamente también estábamos conversando en esa línea porque yo comentaba un poco el hecho de que a veces los mismos abogados generan esta agresión como una pelea entre abogado y abogado y entre el padre y la madre, que al final se ve afectado el niño a largo plazo, que en un momento dado está necesitando que se determine rápidamente esa pensión en casos de niños enfermos, en el caso del niño que necesita pagar la colegiatura de su colegio, en el caso del niño que tiene que bajar su nivel cuando los dos papás estaban dentro del hogar. Entonces, al final estás creando secuelas para el niño que está siendo afectado por un rollo
de adultos o legales. Así mismo es. El problema la diferencia en el ejercicio del derecho de familia, a diferencia de otras ramas como civil, comercial, penal, es que en el derecho de familia las relaciones familiares van a procurar en el tiempo. Muchas veces pues el abogado de familia tiene que hacer una prioridad en una balanza. ¿Cuál es la estrategia que tú vas a utilizar? Si realmente se necesita el ejercicio del derecho en la litigación procesal, si realmente es necesario implementar una estrategia legal o si hay posibilidades de que las partes puedan llegar a un acuerdo beneficioso para los niños. Porque en una pensión de alimentos, que es un proceso especial, porque la ley 42, reformada recientemente en el año 2016, esa ley lo que procura es que los procesos de alimentos sean lo más sencillo posible. Sin embargo, cuando están los factores emocionales, cuando están los factores conflictivos, cuando se torna una pugna legal entre abogados para ver quién gana el caso, nos olvidamos del objetivo principal, que es darle alimentación, salud y educación a los niños. Si una de las partes ya tiene un abogado, la otra parte tiene que poner abogado. No necesariamente. Muchas veces pasa esa situación en donde uno sí tiene representación legal ante el juez y el otro no cuenta con representación legal, y vemos que hay una situación de inequidad, en donde el juez tiene que procurar en su criterio, en su sana crítica, ver de qué manera, cómo nivela esa situación ante una falta de defensa legal de una de las partes y la otra no, porque no es necesario. La ley no exige que las partes, cuando acudan ante un juez de familia o ante un corregidor, no es necesario recurrir a un abogado, es decir, las partes pueden representarse por sí mismos. ¿Qué debemos tomar en cuenta al momento de que estamos solicitando una pensión alimenticia para un niño o varios niños? El primer elemento son los ingresos de ambas partes, tanto del madre y del padre de familia. Porque el ingreso va a determinar el nivel social que el niño se mueve, que los niños se mueven para poder suplir sus necesidades. Además de los ingresos, se toman en cuenta los gastos que generan los niños. Por ejemplo, cuánto es la colegiatura mensual, si está en colegio oficial o un colegio particular. Es decir, si el niño cuenta con educación privada, eso lo toma en cuenta también el juez. La salud del niño, los gastos médicos son sumamente importantes, la vivienda, alimentación, recreación, ¿qué otros elementos se toman en cuenta? Por ejemplo, si el niño hace fútbol, hace karate o está en un equipo deportivo, eso es sumamente importante para que el juez tiene que tomar en cuenta para poder determinar una pensión de alimentos. Entonces, cuando se saca el gasto mensual del menor, se saca una proporcionalidad, no hay una cuota, no hay una tabla fija en donde, ay, ¿cuánto me toca a mí? No, el juez tiene que determinar esa proporción de acuerdo a qué ingreso cuenta la madre y qué ingreso cuenta el padre. El que gane más ingresos, genere más ingresos mensuales, proporcionalmente tiene que aportar más para la manutención de esos niños. Pero en estas áreas es importante conocer, por ejemplo, en el caso de niños con enfermedades. Ahí varía como muchísimo el hecho de esta pensión alimenticia. Claro que sí, porque es una situación especial en donde la autoridad que está llevando el caso de niños que requieren necesidades médicas especiales por la salud, pues es obvio de que se necesita procurar en la medida, porque si no, se pone en riesgo la salud y la vida del niño. Entonces, esos son los elementos que la autoridad y que los mismos padres de familia deben entender. Hay veces que los padres, en la mayoría de los casos es el padre de familia que tiene que dar la pensión. Muchas veces se pone, no, es que ella se la va a gastar, es que la madre lo va a malgastar, es que yo no confío en ella, es que si le doy la mensualidad. Todas esas situaciones son estigmas que hay que superar, y la población se tiene que educar en el sentido de que lo importante es la vida, la salud de sus hijos. Si usted ve que la madre de su hijo administra mal esa pensión, hay mecanismos legales para recurrir a la autoridad y decirle, mire, señora juez o señor juez, yo di $300, $200 de pensión de alimentos, pero la madre no ha pagado la escuela, la madre no ha comprado los libros, la madre no ha comprado las medicinas.
Entonces yo quiero saber qué es lo que está pasando. El niño no está comiendo bien. El niño no está comiendo bien. Entonces, son situaciones que objetivamente se deben analizar y se deben de llevar a la autoridad. No simplemente por decir ella se malgasta la plata, no, sino con debidamente fundamentado para que el juez pueda tomar una decisión distinta a la ya tomada. Yo creo que si nosotros abriéramos las líneas serían miles de llamadas. Hay tantas situaciones realmente que se dan en esta línea, pero hacerles recomendaciones, porque justamente hablábamos que la mayoría de los casos es la mujer quien se queda con los niños, no es el total de los casos, porque hay muchos hombres hoy en día que también asumen ese rol, pero que deberían tomar en cuenta aparte en esas pruebas sumatorias que en un momento dado se van a necesitar para aportar. Mire, el primer consejo que yo les puedo dar al momento de tener un conflicto o un tema de pensión de alimentos es bajar el nivel emocional. La pensión de alimentos no es un castigo para el padre porque me abandonó, porque me fue infiel, porque no. La pensión de alimentos realmente es un derecho humano de los niños y que es una temática muy especial y muy importante para el desarrollo de los niños. Simplemente es analizar qué gastos, cuáles son las necesidades imperantes de los hijos para poder llevarlas ante una autoridad si tiene la necesidad o simplemente para llevárselas a la pareja o expareja a fin de que ambos puedan determinar cuáles son las necesidades y cuánto es la cuota que puedas aportar para la manutención de los niños. Si no se logra el diálogo, definitivamente recurrir a las instancias judiciales o administrativas que miran estos casos. Ahora, también algo que dice que es muy interesante es el hecho de que hay veces, no solamente se está peleando la pensión del hijo, sino que estoy peleando el divorcio, estoy peleando la casa, estoy peleando, o sea, que hay el engaño. Hay múltiples situaciones, hay veces hasta que la hay como custodia. Múltiples. Entonces, usted me comentaba que se deben enfocar en una sola línea. Así es. Cuando vamos a analizar un tema de pensión, objetivamente se deben analizar gastos, son números, son necesidades, pero a veces esos conflictos se aumentan, se magnifican con una situación de divorcio a lo mejor conflictiva, con una situación a lo mejor de custodia, los padres se pelean la custodia de los hijos. Esas situaciones a veces son sumamente difíciles y no dejan fluir a los padres de familia y concentrarse realmente en lo importante que es la educación y manutención de sus hijos. Sí, porque el proceso se alarga, toma más tiempo. Totalmente. Y el niño no recibe la respuesta inmediata de por lo menos el primer caso que sería la pensión alimenticia. Totalmente, a veces. Y son procesos autónomos, es decir, la autoridad que ve el divorcio no es la misma autoridad que va a ver o manejar el pleito o el conflicto o el proceso de pensión de alimentos. Y eso es importante que las personas lo entiendan, porque a veces firman acuerdos, se divorcian y esos acuerdos no son llevados ante la autoridad competente y no tienen eficacia jurídica. Es decir, no puedo cobrar esa pensión porque solamente se llevó ante un juez de divorcio. Muchas veces las personas no saben eso. Entonces, el tema de pensión de alimentos en esta legislación se tiene que llevar a las autoridades competentes, que son jueces de familia, municipales de familia, corregidores o los jueces de niñez y adolescencia. Licenciada, yo sé que muchas veces las personas no tienen la orientación adecuada, no saben qué hacer en estos procesos. Creo que es un cambio radical de vida, son dos partes, como bien decía, que en un momento decidieron unir sus vidas con amor y luego, bueno, llegan en desacuerdo y a veces en unas peleas muy grandes donde se ven afectados, pero ¿dónde podrían localizarla, comunicarse? Aprovechando que está aquí, por si en un momento dado necesitan conseguir que alguien, abogado, les haga frente a una situación que en un momento dado puede ser incómoda o no estar bien orientado. Bueno, yo pues, realmente pues mis servicios yo los puedo ofrecer, me pueden escribir y contactar a anamelisa.cableonda.net. Me pueden escribir a mi correo electrónico o al 309-0120, que son los números de teléfono de mis oficinas, y me pueden contactar para cualquier tipo de orientación y consulta. Realmente esto es un tema muy importante, a veces no se le da la sensibilidad necesaria porque la desintegración familiar, la fragmentación familiar tiene un impacto social y tiene realmente un impacto en nuestros niños, y eso es lo que a veces los adultos no estamos viendo. Totalmente de acuerdo, a veces hay una guerra entre adultos y los niños se ven afectados psicológicamente y a largo plazo. Así es. Quiero agradecerle, muchísimas gracias, qué gusto de verdad que sí, que nos haya acompañado, espero que más seguido. ¿Cómo no? Porque estos temas de verdad que siempre necesitan espacios en televisión para ser orientados, para buscar la mejor solución y no alargar conflictos
donde de verdad que los más pequeñines, como siempre y como lo hemos dicho, son afectados. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con más.